Muy buenas tardes, seguidores de la República. Hoy otra vez acá desde una conexión remota nos encontramos con don Rafael Luna. Él es socio de la firma Consortium Legal. Vamos a conversar sobre el tema impositivo, sobre cuántos impuestos realmente se pagan en Costa Rica, qué tan probable es realmente que un tema como el que estamos viviendo actualmente los gobiernos, para no centralizar en el gobierno de Costa Rica, digan, señores, ocupamos recaudar un poco más, vamos a grabarlos un poco más, cuando es un tema recesivo completamente y esto es de cuidado. Y además también tomar en cuenta algunas otras medidas que han tomado otros gobiernos y que en Costa Rica podrían verse bastante llamativos desde una perspectiva de reactivación económica o de reactivación para el consumidor. Así que le damos las bienvenidas a don Rafael Luna. Rafa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fabio. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Perfecto. Rafa, rápidamente tal vez lo podamos contestar y es la pregunta que siempre nos hacemos muchísimo la gente a la hora de hacer comparativos. ¿Cuánto realmente pagamos los costarricenses de impuestos? ¿Es suficiente? ¿Es poco? ¿Es mucho a nivel comparativo? ¿Es mucho en referencia a lo que recibimos dentro de nuestros servicios? ¿Cómo se percibe eso vos como especialista que lo escuchás dentro de los empresariados y gente que te dice esto a diario? Muy bien, Fabio. Vamos a ver, es una pregunta muy interesante y tremendamente compleja de contestar. Vamos a ver, los impuestos que hay que pagar en cualquier país son los necesarios para que el Estado dé los servicios o le revierta a los ciudadanos que han pagado por esos servicios de alguna forma. Entonces yo lo que diría es que cuando uno habla de si uno paga muchos o pocos impuestos, tiene que tener un parámetro de comparación mucho con respecto a qué. Entonces yo diría que en cualquier país, independientemente de la tarifa per se que se pague, digamos, por el impuesto de renta, ya sea de un 13, de un 15, de un 28, de un 50%, será mucho siempre en función de cuánto me revierte a mí el Estado por esos tributos que yo he pagado. Si yo estoy pagando una carga impositiva alta del 50%, necesariamente tengo que tener servicios del Estado de una alta calidad. Inversamente no puedo pretender tener unos servicios de alta calidad si pago pocos impuestos. ¿Cuál es la situación de Costa Rica en ese contexto? Vamos a ver, sin lugar a dudas, en Costa Rica se pagan muchos impuestos y de muy diferentes formas. Primero que todo, tengamos claro que en Costa Rica existe un ecosistema de más de 105 impuestos, de los cuales renta e IVA son solamente dos. Es decir, hay 103 impuestos adicionales a esos. Adicionalmente, también dentro de la carga tributaria total que sufre un ciudadano, hay que necesariamente incorporar las cargas sociales, es decir, lo que uno le paga a la seguridad social, ya sea como patrono o ya sea como profesional liberal o como asalariado. ¿Por qué razón? Porque las cargas sociales son tributos como cualquier otro. De hecho, la Sala Cuarta de Costa Rica ha reconocido reiteradamente que se trata de tributos. Y entonces, cuando uno habla de si pagamos muchos o pocos impuestos, entonces lo que hay que hacer es decir, ¿cuál es el universo de impuestos que tenemos nosotros para decir si esto es mucho o poco? Si a mí me preguntan, mire, la tarifa del IVA que tenemos en Costa Rica del 13% ¿es alta o es baja? Mire, yo le puedo decir, mire, es relativamente baja con respecto a la media de los países de Latinoamérica. Entonces, subir un 2% del IVA del 13 al 15, también seguiríamos estando dentro de la media de Latinoamérica. Pero ¿cuál es el problema con ese razonamiento? Que es que nosotros no solamente pagamos IVA, también pagamos renta y pagamos otros 103 impuestos. Además pagamos aranceles de importación, que en algunos casos son altísimos, y además pagamos tributos a la seguridad social. Y cuando uno ya ve todo eso junto, uno dice, sí, pagamos mucho. Y pagamos mucho porque no recibimos en la misma medida que estamos contribuyendo. ¿Y por qué digo esto? Yo hace poco escribía un ejemplo muy sencillo. Costa Rica es el país en el que más se gasta, no en el que más se invierte, en el que más se gasta en educación. Constitucionalmente tenemos que pagar un 8% del PIB y las pruebas de PISA nos están diciendo todos los años van para abajo. Entonces uno no entiende cómo teniendo una de las cargas tributarias más altas del mundo en y de destino a la educación, uno tiene cada día peores números en la educación y peores calificaciones. Entonces, en ese entorno sí diría que pagamos muchos impuestos. Y les voy a dar un ejemplo. Yo soy
por darles un ejemplo, un profesional liberal. Entonces yo pagaré aproximadamente una tarifa de renta más o menos del 20% de mi renta neta, porque hay tramos exentos, hay tramos a diferentes tarifas y hay una última del 25%. Digamos que en un promedio uno paga un 20%, a la caja le tengo que pagar como profesional liberal aproximadamente como un 18-19%, ya llevamos casi un 40%. Pero si uno no tiene, digamos, capacidad de ahorro, ¿qué pasó con el otro 60%? De ahí lo gasté. Pero resulta que ahora todo está grabado con IVA. Entonces, a todo lo que gasté, súmale el 13% del IVA. Y si, digamos, todavía me quedó dinero después de un año fiscal y decido que con todo lo que ahorré, después de pagar todos los impuestos que he pagado, me decido comprar un carro, bueno, resulta ser que el precio de los carros está inflado en un 50% por cargas tributarias. Entonces, al final, ¿cuánto fue mi carga tributaria? Si usted toma todo eso en conjunto, se da cuenta que en Costa Rica pagamos una inmensa cantidad de tributos y por unos servicios que, si bien no vamos a decir que somos de tercermundistas, pero sí es cierto que nadie podría decir que tenemos los mejores servicios en relación con las cargas tributarias que estamos pagando. Entonces, en esa respuesta te diría definitivamente en Costa Rica, ya hoy, por hoy, estamos pagando una cantidad exagerada de impuestos. Y nada más un detalle. En Costa Rica nos encanta seguir los criterios de la OCDE. Y fíjese qué curioso que el gobierno ha hecho omisión absoluta de que la OCDE lleva varios años diciéndonos que las cargas tributarias de la seguridad social en este país son excesivas y que incluso superan la media de los países que ya forman parte de la OCDE, es decir, de los países ricos. Nos han dicho que hay que hacer una reestructuración del Estado y nos han dicho que hay que bajar los gastos públicos y la planilla pública. Como decía el otro día, es una verdadera lástima que Costa Rica quiera juntarse con la OCDE y ser un miembro de pleno derecho de esa organización, pero que nunca hayamos buscado mejorar esas cosas que la OCDE sí nos ha dicho. En Costa Rica, de todas las menciones de la OCDE, básicamente nos hemos apurado a aceptar todas las que son fiscalmente beneficiosas para el gobierno y poco más. Entonces, claro, el tema de lo que dice la OCDE no es como un buffet de comida en el cual yo escojo lo que yo quiero comerme. No, no, es que este es el plato que te sirven en la mesa. Usted tiene que cumplir con todas estas cosas y una de las que nos han dicho reiteradamente es que nuestra carga fiscal en materia de seguridad social es altísima. Entonces, como consecuencia de eso, uno podría afirmar de forma más o menos pacífica que en Costa Rica la carga tributaria es muy alta, pero que desgraciadamente no estamos viéndonos retribuidos como ciudadanos por el monto que estamos pagando de impuestos. Ok, perfecto, Rafa. Incluso es curioso ahora que estás conversando este tipo de acciones porque ayer escribías en un artículo de opinión en La República sobre el tema en serio, más impuestos, ¿verdad? Lo hacías como un tema de bastante imperativo en el sentido de que no lo podías creer, pero a la vez también aceptabas el tema de, bueno, paguemos más impuestos y el gobierno no solamente se compromete, o sea, desarrolla ya antes de los impuestos un tema de control de gasto como se debe y de corte de gastos, lo cual quiere decir que tal vez estamos realmente aceptando que el gobierno vaya a poner impuestos al sector productivo, pero eso sí, que realmente se comprometa a cortar lo que nunca ha querido cortar. Bien, esto es un problema complejo. ¿Por qué? Porque al final es un juego suma cero. ¿Qué significa? Que si usted le da medidas de beneficio fiscal a los contribuyentes, digamos en términos realmente materiales, es decir, pague menos, es decir, algún tipo de rebaja de IVA, de renta o de cualquier otro tributo, eso significa que el gobierno va a recaudar menos. Y también hay que poner todas las cosas en la balanza. El problema económico que nos ha generado el COVID hace que la recaudación tributaria vaya a disminuir tremendamente. ¿Por qué? Porque obviamente la actividad económica ha bajado. En el impuesto sobre la renta es altamente previsible que un gran número de empresas a final de año vaya simplemente a declarar pérdidas. En IVA, que se paga con o sin pérdidas, el problema está en que si se baja el consumo, también se baja el IVA, han bajado las importaciones, ha bajado todo. Y entonces, obviamente, uno no puede alegremente decir bajemos impuestos, porque claro, al bajar impuestos estás bajándole la forma en la que el Estado tiene para financiar los gastos públicos. Ahora bien, dicho esto, aquí el punto en el que nos encontramos es
si subir impuestos es la única forma para evitar que el hueco fiscal, la deuda fiscal se siga aumentando. Y desde luego la respuesta es no. Es decir, en mi opinión muy personal, el gobierno no ha hecho los esfuerzos necesarios para compensar esa balanza porque está pensando en clave de impuestos y no en clave de ahorros. Y bueno, como todos sabemos, desde hace mucho tiempo se suponía que se iba a presentar las medidas de la ley de empleo público, sigue sin estar presentada, se iban a presentar medidas de reactivación económica, siguen sin estar presentadas, se ha hablado de reforma del Estado, sigue sin haber ningún plan en concreto, pero lo que sí parece es que ya se están apuntando a nuevos impuestos. Entonces, claro que esa ecuación desde luego no suena bien. Costa Rica está cerrando cientos, ya a estas alturas debe haber cerrado miles de empresas por la crisis del COVID. Es decir, recordemos que no es como un economista decía el otro día de que aquí hay dos caballos que jalan o dos bueyes que jalan una carreta, que uno es el sector público y otro es el sector privado. No, no, aclaremos, no hay dos bueyes, hay un solo buey, porque este buey es el que tiene que producir para sobrevivir el mismo y además darle al Estado. El otro no es un buey porque no genera ingresos. El único que genera ingreso es la sociedad privada. Entonces, esto de los dos bueyes que jalan la carreta y que si entonces usted le baja el salario a los funcionarios públicos, entonces está debilitando la economía propiamente. Eso es una falsedad absoluta porque si ese razonamiento fuera cierto, entonces la solución a la crisis sería aumentar al doble las planillas públicas, porque entonces así aumentamos el consumo. Y obviamente eso no es así. Entonces, sí, desde luego que el problema está en que este juego suma ceros, de que un beneficio fiscal va a significar una recaudación inferior para el gobierno. El problema tiene es que el gobierno va a tener un problema si no toma serios pasos para realmente rebajar los gastos estatales. Y cuando yo me refiero a rebajo de gastos estatales, no me estoy refiriendo a inversión en obra pública. Es sabido que hay una serie de ineficiencias muy grandes en el gobierno y cuando yo me refiero a disminuir el gasto público, me refiero a disminuir las ineficiencias del gobierno que son inmensas y tremendas y muy poco publicitadas realmente. Entonces, cuando uno habla de bajar impuestos para incentivar la economía, uno no está diciendo vamos a cortarle los salarios a tal. Estamos diciendo, miren, señores del gobierno, ustedes están exigiéndonos a nosotros pagos, pero ustedes no están haciendo la parte de su trato. Fíjese qué curioso es esto, Fabio, que por ejemplo en el caso de la seguridad social, a nosotros, los profesionales liberales, a los empleadores y a los empleados, les cobran las cargas sociales o sí, o si no los mandan a cobro judicial. Pero por el otro lado, el gobierno propiamente es el que viene y dice, yo no les pago y no pasa nada. Entonces, hay un problema serio de autoridad moral en el Estado en el cual dice, yo no pago cargas sociales, pero usted sí tiene que pagarlas. Y entonces volvemos al tema de que el conjunto de estos factores hacen que el país se haya empobrecido. Miren, si nosotros lo que deseamos es fomentar el empleo y acelerar la reactivación económica de este país, está muy claro que cobrándole más impuestos a la gente, eso lo que va a hacer es dispararse en el propio pie. Eso no tiene ningún sentido. Y si queremos darle esas medidas al país, lo que tenemos que hacer es eficientizarnos también en el gasto público, pero lo que no se puede es seguir pensando eternamente en clave de impuestos y en clave de refinanciamientos y seguir pidiéndole prestado a entidades internacionales, porque mire, seguir pidiéndole dinero a las entidades internacionales porque no nos alcanza nuestra recaudación tributaria, lo único que significa en el futuro es inflación y ese es el impuesto más grosero de todos, inclusive para las clases más desfavorecidas del país. Claro, ayer curiosamente lo decías en la columna que publicaste en La República, que es como la persona que está cortando la rama en la cual está sentada, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a ver, hay que tener cuidado con el hecho de que de si las rebajas de impuestos implican mayores o menores recaudaciones. Como todo el mundo sabe, existe un economista, Arthur Laffer, que señaló que si uno bajaba los impuestos, entonces se recaudaba más porque había menos incentivo de evadir al fisco, porque la carga no era demasiado pesada. Sinceramente, yo he hecho algunos estudios sobre el tema de la curva de Laffer y la evidencia empírica no da para sostenerla con esa forma.
Pero lo que sí es cierto es que cuando hay una presión fiscal demasiado alta, eso normalmente incide en que la población informal aumente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la cual en Costa Rica existe una economía informal con más de 1 millón de personas en la actualidad? Que no tributan a la caja y no le tributan a Hacienda y no le tributan a nadie. Básicamente, esta gente ha huido. Yo no voy a decir que no puede haber simplemente, como decimos en Costa Rica, el típico vivazo que no quiere pagar, por supuesto, pero en una gran parte esta gente ha sido expulsada del sistema porque con microempresas o pequeñas empresas hacerle frente a la carga tributaria que tenemos en el país simplemente no es posible. Entonces han huido a la informalidad. ¿Qué es lo que puede pasar si se aumenta aún más la carga fiscal? Pues que va a aumentar la informalidad, que ya es de 1 millón de personas en este país. ¿Cómo es la única forma que usted tiene como país de convencer a ese 1 millón de personas en la informalidad que se va a ver acrecentado después de la crisis del COVID para integrarse de nuevo en el sistema? Que sea un sistema razonable, que no simplemente te diga más bien te voy a dejar en la calle si tratas de formalizarte. Entonces, si usted quiere formalizar a esa gente, lo que necesita es darle algún incentivo para que formalice. Y hoy por hoy lo que hay que hacer es rebajarle la carga tributaria a las personas, porque si no, es imposible que esto se reactive y lo que van a hacer es exactamente cortar la rama en la que están sentados, porque al subir las tarifas, lo único que van a lograr es hacer que más gente huya a la informalidad. Ok, perfecto. Conversamos con Rafael Luna, socio de Consortium Legal. Rafa, vos formas parte de varias organizaciones, cámaras empresariales, estás en varios comités que hablan principalmente del tema tributario, el tema económico y obviamente cómo combatir, pero principalmente el tema de la reactivación que ya se venía dando. Incluso el Banco Central ayer, cuando presentó su primer informe de política monetaria, lo decía, la economía estaba empezando a alzar, estaba empezando a recuperarse y viene este tema, ¿verdad?, del coronavirus o el COVID-19. ¿Qué se dice en esas reuniones? ¿Qué propuestas tienen ustedes? Y principalmente, bueno, vos desde tu experiencia, ¿qué crees que sea necesario para llegar tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿no? Claro. Vamos a ver, lo primero de todo, ¿por qué quiebran las empresas? Como se dice usualmente, las empresas quiebran por flujo de caja. Es decir, porque independientemente de que tengan miles de millones por cobrar, si no tienen el dinero en el banco para pagar sus compromisos, quiebran. Entonces, evidentemente, lo primero que hay que hacer en una situación como la que nos encontramos es tomar medidas que refuercen el flujo de caja de las empresas. Ciertamente, la Asamblea Legislativa, tal vez no con la celeridad deseada, pero reaccionó relativamente bien en el plazo que están reaccionando casi todas las asambleas legislativas del mundo. Vamos a ver, seamos justos, o sea, esto es una cosa nueva, no hay experiencia, nadie sabe qué hay que hacer, ni sabe cuál va a ser el resultado de lo que está haciendo. Pero entonces, digamos, la Asamblea Legislativa reacciona y promulga la ley de alivio fiscal. ¿Y qué es lo que propone en esa ley? Básicamente, mayoritariamente diferimientos, es decir, que todo lo que usted me tiene que pagar durante abril, mayo, junio, me lo va a pagar hasta el 31 de diciembre, básicamente, y no me vas a tener que pagar intereses. Ok, eso evidentemente es un alivio al flujo de caja. Digamos, en el caso del IVA, si yo soy un recaudador de IVA, porque presto un servicio que está grabado, entonces yo al que le presto el servicio le recaudo el IVA, y después se lo doy al Estado, ese IVA, lo que me está diciendo la ley del IVA fiscal es no me lo pague. Entonces, entendamos una cosa, aquí no fue que hubo una reducción o una exención de IVA. El IVA lo paga el consumidor final y el consumidor final lo terminó pagando exactamente igual. Lo único que está diciendo la ley del alivio fiscal es que a quien se lo pagó no se lo dé al Estado inmediatamente. Entonces, sí, es cierto, es una medida que tiene cierto alivio fiscal para la empresa, no para el consumidor, pero ¿qué es lo que dice la ley de alivio fiscal? Este y los otros diferimientos que me hayas aplicado, como en pagos parciales, todo esto, me lo vas a pagar a final de año, al 31 de diciembre. Bien, ¿por qué esto es insuficiente? Miren, yo estoy de acuerdo en que nadie es Nostradamus para saber exactamente cómo se va a terminar desarrollando esto, pero yo pienso que hay un consenso bastante amplio
en que los próximos 6 meses van a ser 6 meses durísimos para la economía nacional. Estamos en mayo, es decir, en el quinto mes, y 6 meses más ya nos pone casi a finales de año. Es decir, la mejor previsión es que nosotros empecemos a reactivarnos a finales de año, a finales de año. Pero claro, el punto está en que antes estábamos aquí y ahora estamos aquí. Y entonces, esa reactivación de diciembre o noviembre es empezar desde aquí, no llegar hasta aquí, sino empezar de donde a empezar a subir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las medidas de diferimiento fiscal, si yo ahora estoy como empresa apuntando una cuenta por pagar a Hacienda por el IVA que sé que le debo, que se lo tengo que pagar el 31 de diciembre, ¿cuándo voy a tener que pagarlo? Mire, antes del 31 de diciembre, curiosamente cuando hay que pagar también los aguinaldos, cuando también hay que pagar el resto del IVA y de renta que hay que, bueno, renta no porque ahora lo defirieron, pero el resto de impuestos que hay que pagar a finales de año. Entonces, el punto está en que nos están acumulando una deuda cuya fecha de pago es cuando es altamente improbable que haya ninguna condición posible para pagarlo. Es cierto que hay la posibilidad después de hacer un arreglo de pago, pero es que inclusive la ley de alivio fiscal tiene cosas muy raras, porque por ejemplo, en el tema del IVA, ese arreglo de pago después del 31 de diciembre es de 6 meses, pero los tributos de la importación es de 24. Vamos a ver, ¿cuál es la coherencia que tiene eso? Si al final de cuentas están tratando de tomar medidas de alivio fiscal, a mí qué más me da si el colón que estoy pagando es por impuestos de importación o impuesto de venta. Es exactamente lo mismo. Entonces no existe ningún sentido en que el posible arreglo de pago en unos casos a 6 meses y el otro a 24 cuando estamos hablando básicamente de lo mismo. Entonces, por supuesto que una de las medidas que se está conversando es, mire, los arreglos de pago a partir del 31 de diciembre tienen que ser todos a 24 meses o incluso un plazo más alto. Por supuesto que una de las medidas que más se comenta es el diferimiento o la eliminación del 1% que va a entrar del IVA en la canasta básica en unas poquitas semanas ya. Entonces, por supuesto que una de las medidas que se está diciendo es difirámoslo también al 31 de diciembre o dejémoslo exento. También se está conversando mucho de que uno de los sectores que más dinamizan la economía es el sector construcción y como se sabe con la ley de plan de fortalecimiento de las finanzas públicas se generó un tributo del IVA en los servicios de construcción, pero que va aumentando año con año después de la aprobación. Entonces lo que se está diciendo es simplemente dejemos exentos los servicios de construcción, por lo menos hasta que pase este tema del coronavirus hasta después. Hay otras medidas, por supuesto, que van en función de incluso rebajar el IVA, digamos, sectorialmente, dependiendo de los sectores. Y si uno dice, mire, el sector hotelero está golpeadísimo, es de los que más están golpeados, o incluso el sector de las aerolíneas, que también tienen IVA reducido, pero también tienen, podríamos pensar en medidas de rebajo o suspensión del IVA en los sectores que se han visto particularmente más afectados. También se hablan de vamos a ver, yo no propondría medidas como creo que la que salió ayer en Alemania. Fíjese qué curioso, mientras aquí en Costa Rica se habla de aumentar el IVA, en Alemania están hablando de que se va a hacer una exención del IVA que se pague en los bares. Y aunque eso suene de risa, le están quitando un impuesto a beber licor. No, miren, es que los bares y los servicios de restauración son una parte indispensable de la economía. Y si usted quiere que la gente vuelva a tener ganas de ir a los bares, más allá de las reticencias por temas de salud, hágales un favor y póngaselo de forma favorable. Entonces, en Alemania están rebajando el IVA en los bares para que la gente empiece a salir y a consumir, a dinamizar la economía, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas medidas. Yo no estaría sugiriendo esa, aunque tampoco la tendría que descartar, ya que aquí siempre usamos a los países de Europa como modelo, pues esta también podría ser una medida a imitar, pero también estamos hablando, digamos, de empresas que no han bajado su planilla, que no han despedido a ningún funcionario, de que los salarios que se pagan, por lo menos una porción, no sea un gasto deducible, sino ya un crédito a la cuota, cosas por el estilo. Ahora bien, de todas las medidas posibles que estamos hablando, insisto en el tema de que esto es un juego suma cero. Lo que yo le quita al contribuyente se lo estoy quitando al Estado. Y para que la ecuación o el balance se mantenga, si eso se hace, que en mi opinión muy personal es lo que deberíamos de hacer, hay que necesariamente rebajar
el gasto estatal, como se viene exigiendo por los diputados desde hace muchísimos años y todavía eso no ha ocurrido. Sí, claro, realmente es bastante llamativo ver, me imagino que pasarán medidas de medidas en diferentes partes del mundo y así alguna tan jocosa como este tema de lo de los bares. No sé por qué me vino a la mente un meme que anda ahí paseando de una gente bajando una colina, dando vueltas desde el día que abran los bares y me recordé de eso, pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte de la situación de la economía, es parte de también estar acá en la casa guardando distancia y generando ese tipo de acciones. Y bueno, por supuesto, todo lo que sea crear confianza, crear crecimiento económico y dar un poco más de apoyo hacia la economía nacional es bastante llamativo. Rafa, un cierre rápido antes de terminar con vos, referente a todo esto que ha pasado después de 2 meses de estar en Costa Rica luchando con el tema del coronavirus. Es un tema sanitario que después engloba todo, obviamente, a lo económico, lo fiscal, lo financiero. Quisiera escuchar un cierre de parte tuya. Sí, bueno, primero que todo, tal vez un comentario breve con respecto al tema de zona franca, porque también se oyen golpes de tambor en el sentido de zonas francas. Miren, grabar zonas francas. Miren, las zonas francas hoy por hoy son nuestro salvavidas en la economía. Son las que están manteniendo el empleo, prácticamente no se ha visto afectado, son las que mejores salarios pagan, son los que están generándole divisas al país. Ese es el sector más dinámico hoy por hoy del país y tratar de dispararle precisamente al sistema que nos está sirviendo de salvavidas en este momento me parece un error muy grande. Otra cuestión está en que las medidas de incentivo fiscal podríamos pensarlas precisamente en clave de hacerle un poquito más de caso a lo que nos dice la OCDE con respecto a que el estudio que ellos han hecho dice que las cargas sociales en este país son excesivas. Es decir, a mí, yo digamos, como empresario, como empleado o como empleador, me da exactamente lo mismo si me dicen, mire, le bajo un 2% de renta o le bajo un 2% de la seguridad social. Para mí es exactamente lo mismo en términos económicos. Es decir, es un gasto menos que tengo que incurrir y me parece que además en el caso de la seguridad social ya hay evidencia clara de que es excesivo el pago. Con esto yo nada más cerraría que evidentemente se necesita ir mucho más lejos de las medidas de alivio fiscal que se planteó la Asamblea Legislativa si realmente queremos sacar a Costa Rica a flote en los próximos meses. Hay que hacer un esfuerzo muchísimo más grande por hacer eficiente el Estado, porque lo que no puede ser es que no los dos bueyes, sino que solamente uno de los bueyes siga jalando siempre la carreta. Perfecto, le agradecemos a Rafael Luna, socio de Consortium Legal, especialista en Derecho Tributario, analista de varias cámaras empresariales también a nivel de lo que es el tema económico y tributario del país. Rafa, muchas gracias por tu tiempo. Más bien ustedes las gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Perfecto. Para cualquier información, siga adelante, visite larepublica.net. Muy buenas tardes.